aspecto que quiero tocar, dentro de eso que ha hablado el Dios de opuestos, de contrarios, es este. Dios endurece, pero Dios también ablanda. Y lo contextualizo a nuestro entorno humano, social. Dios endurece los corazones, pero también Dios ablanda los corazones. Y eso a mí me sorprende terriblemente, tremendamente. Yo a veces me pregunto, bueno Dios, pero ¿por qué tal persona es como tan dura para las cosas de Dios? Y digo, ¿no será que Dios no es que quiera mucho con esa persona? Mientras que hay otras personas que llegan, se les habla de Dios, llegan a una iglesia y queda su corazón derretido en la presencia del Señor. Yo digo, Dios mío, ¿será que hay algo ahí? Hay personas que uno les llama, les anima, les motiva, inclusive al servicio, a la obra del Señor. Uno les dice, hermano, sírvale a Dios, hermano, mire, hermano. No, y la persona no puede por más. ¿Será que Dios dice, con este tipo yo no quiero nada? Yo no sé. Y hay otras personas, por ejemplo, el apóstol Pablo. Mire quién era Pablo. Pablo fue un asesino, digámoslo. Él perseguía a la iglesia, mandaba a matar a la gente. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor, cae de rodillas y le dice, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y ha sido, yo no sé si el apóstol más grande, de los más grandes, no sé si el misionero más grande, pero sí de los más grandes. Quedó inmediatamente rendido a los pies del Señor. Pensemos en el caso, por ejemplo, del rey Saúl. Qué oportunidad la que tuvo el hombre. Ser rey. Pero mire que su corazón se cerró a Dios. Y así vemos casos de hombres y mujeres. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 14, versículo número 4. Y vamos a mirar algunas cositas. Éxodo capítulo 14, verso 4. Ayúdele a buscar a la persona que está a su lado. Préstele la Biblia. ¿Alguien necesita una Biblia? Por favor, levante su mano y con mucho gusto le pasamos una. ¿Alguien necesita Biblia? ¿Ya todos tienen? Éxodo 14, 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Qué dice la primera frasecita de este versículo 4? Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Imagínense ustedes, para quienes no conocen la historia, Israel estuvo sirviéndole a los egipcios durante 400 años, 430 años. Y el pueblo de Israel empezó a crecer y a multiplicarse y fue muy bendecido. Los egipcios fueron muy bendecidos a causa del trabajo que hacían los israelitas en territorio egipcio. Entonces resulta que les sirvieron durante 430 años. Imagínense cuántas generaciones. Esto es impresionante. ¿Cuántas generaciones? Por 430 años. Y ellos no le pagaron ningún salario. ¿Y qué pensaban los egipcios? ¿Qué pensaba Faraón? Expulsarlos, echarlos, sin darles un peso. Primero los estaban explotando y los explotaron durante 430 años y nos dice la Biblia que ellos construyeron ciudades enteras. Y después de que ellos han construido las ciudades enteras, ¿qué pasa?
¿No les pagan? ¿Los esclavizan? Cuando ellos quieren adorar a Dios, entonces Faraón aumenta las cargas sobre ellos y los maltrata. Entonces, claro, esto está en varios pasajes, no solamente en este texto, en que Dios dice que va a endurecer el corazón de Faraón. Lo primero que yo veo es que Dios endurece algunos corazones, los pone duritos, resistentes a Él, al Señor, a su palabra. ¿Qué iba a hacer Dios? Dios, que es un Dios de justicia, iba evidentemente a pasarle cuenta de cobro a Faraón, a Egipto, a los egipcios, por todo lo que ellos habían dejado de pagar. Imagínense cuántas personas sirviéndoles, durante cuánto tiempo, ¿eso cuánto sumaría? No más, ¿cuánto suma un salario mínimo hoy en día? Al año son más o menos 7 millones de pesos, ¿cierto? Si es a 600.000 pesos más o menos, 7 millones sin, sin las arandelas que traen y un básico, y trabajando aparentemente 8 horas. ¿Y cuánta gente durante cuánto tiempo? Entonces Dios, que es justo, ¿sí? Dios sabía lo mal que habían actuado los egipcios, que había actuado Faraón, y hermanos, y Dios no se queda cruzado de brazos. Él dice, esto no se puede quedar así. Vamos a hacer alguna cosita acá. Vamos a ajustar cuentas. ¿Sí? Y Dios puede hacerlo. Porque yo me hacía la pregunta, lo primero que se necesita para hacer justicia es ser justo. No es ser el dueño, sino ser justo. Tampoco para hacer justicia se requiere ser el más poderoso, ni el más gritón, ni el más grande, sino ser justo. Hay patrones que tienen muchísima plata, pero son terriblemente injustos. Y son mandones y gritones y regañones, pero no son justos. Pero Dios es justo y Él puede hacer justicia. Entonces, Él iba a tratar a los egipcios de la manera que ellos merecían ser tratados. Yo creo que no existía una nación tan fuerte y tan poderosa como Egipto. Creo yo. Yo creo que Egipto era o la primera o segunda o tercera potencia mundial que existía en ese entonces. Y mucho me atrevo a decir que era la primera. Pero no por el hecho de que era la potencia más grande, significa que, que no, Dios dice, uy, no, qué miedo. No, pues qué miedo con Faraón. Hermanos, a Dios no le tiembla el pulso para hacerle justicia al que le toque hacer justicia. Y ay. Y eso debe asustarnos a nosotros. A veces nosotros pensamos, no, pero es que yo soy fulano de tal y Dios. No, yo pues sí me he portado mal y por ahí tengo mis pecaditos, pero no, yo. Hermanos, lo hizo con Nabucodonosor, que fue también primera potencia mundial. El rey más grande que ha habido sobre la faz de la tierra, Nabucodonosor, ningún otro como él, dice la Biblia. Ni antes ni después habrá otro reino como él. Y a Dios no le tembló la mano a hacer justicia. A Dios no le tiembla la mano a hacer justicia. Y es más, la palabra del Señor dice que el juicio empieza ¿por dónde? Imagínense ustedes. Entonces, Dios, como fuerte y poderoso, se dispone a hacer justicia. Y empiezan a hacer varias cosas. Vienen las plagas, ¿sí? Que es increíble, como me decía un día un amigo, y es que los egipcios todavía existen después de lo que les pasó. Es que fue terrible. La devastación del país, de la nación, fue increíble. Imagínense ustedes, solamente pensemos, yo vi las fotos del huracán
no, del tornado, ahora en Estados Unidos. Y dice que la mayoría del estado fue destruido. Y yo miraba unas fotos, yo miraba unos videos en los noticieros, impresionante, impresionante. Bueno, hoy gracias a Dios pues existen eh, eh, muchas formas, métodos de ayuda, de colaboración, de reconstrucción, mucha maquinaria, tecnología y todo lo demás para reconstruir rápido. Pero en aquel entonces, lo primero que les viene, todas esas plagas, todos esos males, todas esas enfermedades, ¿sí? Y por último, remata con la destrucción con la muerte de los primogénitos, tanto de seres humanos como de ganado. Eso de Egipto olía a muerte por todo lado. El ganado no quedó, la siembra, las cosechas, de eso no quedó. Lo que no lo destruía el granizo, lo destruía la langosta o lo acababa, mejor dicho. Eso fue terrible como quedó. Cuando vinieron toda la cantidad de ranas y todos esos animales, no crea usted que fue que ya cesó la plaga y no, eso quedaron los montones de animales de esos en descomposición, dañándose. Imagínense las epidemias que eso causaba. Todo eso fue producto de la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, Faraón, los egipcios, merecían ser tratados de esa manera. Y dijo un día un hermano, a Dios le gustan las ñapas. Y entonces, ¿qué dice? Dice el Señor, cuando vayan a salir de la tierra de Egipto, pídale cada uno a su compañero. Sí, ay, tan bonito ese collar, tan bonita esa pulsera, tan bonito eso. Y ellos se lo van a dar. Y entonces los despojaron de absolutamente todo. Es que ¿con qué quedó esa gente? ¿Con qué quedaron esos egipcios? Imagínense cuántos años le tomó restaurar, reparar, rehacer todas las cosas. Pero ahí estaba Dios, endureciendo el corazón de los egipcios. Y sepa que Dios a veces endurece nuestro corazón, porque Él tiene que hacer algunos ajustes. Es que Dios es justo. El ejemplo que yo compartía aquel día que estuvimos, me acordé de esa ilustración. Eh, eh, Estuvimos en Sasaima hace 15 días en la escuela dominical allí y me acordé de la ilustración de un tipo que se entra ya a una casa, ¿sí? A X casa, Dios nos guarde y nos libre a nosotros. Se entra a una casa, un ladrón, entra, mata al padre de familia, mata a los varones, toma a las mujeres, abusa de ellas, las maltrata, las mata y se carga el botín y todo lo costoso, lo de gran valor que hay allí, pero con tan mala suerte que lo coge la policía, lo llevan a la cárcel y pues claro, la familia, los vecinos, bueno, la gente está esperando un juicio justo y traen al ladrón delante del juez. Y entonces resulta que el juez dice, no, pues la verdad es que yo soy un juez muy amoroso, muy perdonador. Entonces yo a este señor, pues es que me duele siquiera darle casa por cárcel. Entonces, no, yo mejor lo declaro libre. ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso sería justo? ¿Quiénes aplaudirían a ese juez, a ese sinvergüenza? Ninguno, ninguno. Pero la gente quiere que Dios haga eso con nosotros. No, es que Dios es un Dios justo y es un Dios amoroso, perdón. Dios es un Dios amoroso y yo no creo que un Dios que es amor me vaya a mandar a mí al infierno. Yo no puedo pensar en eso. Y estos días lo leía en internet. Es increíble, un Dios que habla de tanto amor y mandar a la humanidad al infierno. Es que se les olvida que Dios no es solamente amor, Dios también es justo. Y la mayor expresión de amor de Dios está en que Él, ayer nos enseñaban, qué lección tan bonita que nos enseñaron en la reunión de jóvenes,
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para salvarnos. Ahí está la expresión de amor. Pero es que Dios también es justo. Entonces Dios tenía que hacer justicia. Iba a hacer justicia y vuelvo y repito, a Dios no le tiembla el pulso para hacer justicia. Entonces endureció el corazón de Faraón. Ellos no habían pagado salarios, no habían sido con ellos honestos, nada de esas cosas. ¿Cuántos años le tocó María? No lo sabemos. Y no fue solamente lo material, porque también en lo moral, en lo sentimental, ¿cuántos padres llorando a su hijo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lloraron sus muertos? Eso fue algo terrible. Pero vemos a Dios haciendo lo que tenía que hacer, lo que era justo. Dejemos ya esa partecita así como muy trágica y ahora veamos el otro lado. Un Dios que también ablanda el corazón. Lea conmigo en Hechos, capítulo número 16, versículo 14. Hechos en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, capítulo número 16, verso número 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, ¿ya encontraron? Sí, bueno, vuelvo a leer, Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y de ahí en adelante ya conocemos el resto de la historia. ¿Qué pasó con Lidia? Fue alguien que conoció de Dios, fue alguien que creyó en el Señor, fue alguien que abrió las puertas de su casa para recibir a los apóstoles, ¿sí? Yo creo que en la casa de ella nació una iglesia, creo yo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Resulta que Lidia era una mujer comerciante. Yo pensaba en esto. Hoy en día el comercio de perfumes es lucrativo, por supuesto que sí. Pero hoy conseguir perfumes es mucho más fácil que conseguirlos hace tantos años. La industria era un poco más escasa, por consiguiente el producto era un poco más costoso, ¿sí? Aplicando aquellas leyes de oferta y demanda. Entonces, yo creo que la señora tenía que tener sus buenos pesos, porque ella tenía que ir y comprar perfumes, tener un buen stock de perfumería, ¿cierto? Ir, traer los perfumes, comprarlos. Yo no sé si existiría el crédito, seguramente le tocaba pagar de contado. Nos dice nomás el caso de esta señora, creo que era María, la que trae un frasco de perfume de alabastro de gran precio. Eso equivalía al salario de un año de un trabajador. ¿Sí se dan cuenta? Yo no sé si en la actualidad haya un perfume que cueste tanto, ¿sí? Yo no sé si existirá. Pero imagínense ustedes, la señora tenía la capacidad económica de ir y traer los perfumes, de comprarlos y de venderlos, ¿sí? Y nos dice que esta señora era vendedora de perfumes en la ciudad de Tiatira, pero ella tenía algo. Era una persona buena, era una persona sensible a las cosas de Dios. Dice que ella adoraba a Dios. En su forma y en su modo, pues ella oraba y adoraba a Dios. Entonces, eh, Dios ve en ella ese deseo, ¿sí? Dios es un especialista en conocer los corazones. Estoy pensando ahora
mismo en Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Que ese lo estudiamos qué día. Cornelio era un centurión del ejército romano, era un oficial muy importante, pero era una persona también que tenía un corazón inclinado hacia Dios. Y Dios ve eso, Dios ve esa ventanita, esa puertecita en el corazón, y entra Dios y empieza Dios a bendecir y trae muchísima bendición. Y fue lo que hizo Dios con Lidia. Dios vio que esta mujer tenía algo especial. Y entonces nos dice que Dios tocó el corazón de Lidia. ¿Para qué? Para que estuviera abierta al mensaje que los apóstoles, que Pablo estaba compartiendo. Miremos cómo Dios en el primer caso endurece el corazón. Pero aquí ese corazón Dios lo toca y lo ablanda. Y yo sé que nuestros corazones, los corazones de ustedes han sido ablandados por Dios para oír las buenas nuevas. Es que imagínense ustedes, ahora de pronto no somos tan conscientes de lo que es la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. Hermanos, una eternidad en el infierno, eso es cosa espantosísima, eso es cosa terrible. El rico, en la historia de Rico y Lázaro que contaba nuestro Señor Jesucristo, yo creo que este hombre, si hubiera podido devolver, el hombre entrega hasta el último centavo que él tenga con tal de no ir al infierno. Es que una persona en vida nomás, con tal de que se le quite el sufrimiento que él tiene, el dolor que él tiene, él está dispuesto a invertir en medios, en médicos, en medicinas, todo lo que pueda. El Señor dijo de una señora que había gastado todo lo que tenía el médico sin ninguno la había podido sanar. ¿Qué saca uno con decir tengo allá 50, 100 millones de pesos en el banco y estoy con un dolor de cabeza que no puedo con él? No puedo salir a la puerta porque es que el dolor de cabeza no me deja. Tengo un dolor en alguna parte del cuerpo que me tiene fastidiado. ¿Y qué saco yo con decir, no, pues allá tengo 50 millones de pesos, pero qué? No me sirven para nada. Yo creo que ese hombre hubiera dado todo para no ir al infierno. Yo creo que una persona daría todo para no ir al infierno. Pero como nosotros no tenemos tanta conciencia de eso, pues, por ahí de pronto cuando nos quemamos un dedo, ¿cierto? Puso uno la mano sobre, ¿qué día fui a mirar si había prendido la estufa? ¿No? Yo tengo un método muy particular, y es que yo pongo la mano encima del fogón, ¿no? Llegué yo y dije, esta vaina no parece que no estuviera prendida, era la estufa eléctrica, por supuesto, ¿no? Entonces, puse la mano así, encimita, pero no calculé bien, y le puse la mano a los aritos esos, por supuesto que quedaron aquí, esos se veían lo más de bonitos, y salí corriendo a la olla que estaba ahí, y metí la mano allá, y eso usted viera como hizo, shh. Bueno, estoy exagerando. Entonces, pero eso fue tenaz. ¿Cuánto me duró? Gabrita, que estaba por ahí de una vez, ella es muy rápida mentalmente, salió corriendo y fue y me trajo la pomada esa que le untan a los niños en la cola para la pañalitis, y me la unté, me hice los 3, y todo el tiempo ahí me acordaba. Y eso duró un par de horas, ya por la noche, ya uno se toma una acetaminofén y ya se le olvida. Pero es que la gente que va al infierno es todo el tiempo. Es todo el tiempo, y no los quiero asustar, esa es la realidad. Entonces, cuando Dios tocó el corazón de esta mujer, fue una persona menos en el infierno y una más en el cielo. Y no solamente ella, sino su familia. Y aquí, gracias a Dios, somos un puñado menos de personas al infierno y más en la presencia de Dios. ¡Qué bendición, gloria a Dios! Saber que, cuando era que estudiamos eso el viernes, uy, Dios Todopoderoso, cuando el Cordero de Dios, el Cordero Santo de Dios, Señor Jesucristo, abra el libro de los inscritos, ¿sí?
Yo les voy a decir de una vez que cuando estemos allá y digan Hernando Castillo, ustedes van a, sí, a gritar, a chiflar, de todo, ¿sí? Cuando digan Hernando Castillo Garzón, ustedes, yo voy a hacer lo mismo cuando digan sus nombres. Eso será motivo de gran gozo. Dios mío, es que estar en la presencia de Dios, eso es algo maravilloso. Y algo que no nos lo quitará nadie, gloria a Dios. Por eso a mí me parece tan importante esto de que el Señor tocó el corazón de Lidia para que creyera el mensaje de los apóstoles. Qué importante eso. Qué maravilloso es eso. Yo no hago sino darle gracias a Dios. Cada que me acuerdo le digo, Señor, gracias por el día que entraste a mi corazón, Señor. Gracias porque ese día entraste y entraste para quedarte y no te has ido, a pesar de que le he dado miles de motivos, cientos de motivos, para que Dios se vaya, pero en su misericordia Él se ha quedado. Gracias a Dios. Y está conmigo no porque yo sea mejor que ustedes, sino por su misericordia, por su amor. Esta señora era una señora de la alta sociedad, digo yo. Lidia era una mujer bien, ¿cierto? Bien parada, bien vestida. Pero era una persona que tenía un corazón sensible a Dios. Y yo creo que esta mujer, después de este día, ahora ella ofrecería su corazón en olor fragante al Señor. ¿Qué mejor que eso, cierto? Hermanos, yo creo que esta señora, y le vamos a preguntar cuando estemos en la presencia del Señor, ¿sí? Yo voy a llegar a buscarla y dónde estará Lidia y dónde estará Lidia, ¿sí? También vamos a buscar a Lidia Rita, claro, ¿sí? Pero a Lidia también la vamos a buscar. Y yo la voy a buscar y le voy a decir, oiga, Lidia, ¿y usted a cuántas personas tuvo la oportunidad de compartirle de Dios? Y yo creo que esta señora va a decir, no, a todo el que yo le vendía un perfume, de una vez le hablaba del Señor. En ese entonces no existían los tratados, no había imprenta, Gutenberg no había nacido. Pero yo creo que esta señora le hablaba y le compartía. Porque es que es algo que uno no puede callar. Cuando uno conoce de Dios, uno no puede callar, ¿cierto? Y uno empieza a hablar de la salvación y del amor de Dios. Y cuánto más si es la familia de uno no quiere que vayan al infierno. Entonces, mire cómo Dios toca el corazón de Faraón para endurecerlo, para hacer justicia. Pero veamos cómo Dios toca el corazón de Lidia para traer una bendición. Hermanos, Dios actúa de formas que nosotros no alcanzamos a entender. Pero voy a tocar otro tema. Voy a tocar otro par de situaciones un tanto opuestas. Y cuando les diga el libro, van a saber de quién voy a hablar. Job 5:18. ¿Sí? Job 5:18. Mientras buscan, yo tomo agua. Entonces aquí quiero hablar, Dios hiere, pero Dios también sana. Dios hiere, pero Dios también sana. ¿Qué dice Job 5:18? Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Qué tremendo esto, hermanos. ¿Cuántas veces hemos recibido reveses en la vida? ¿Cuántas veces hemos sido maltratados? ¿Cuántas veces hemos recibido azotes de distinta índole? Por ejemplo, en lo económico, en lo familiar, en lo sentimental, ¿sí? En lo laboral. Alguna situación adversa nos ha sucedido, ¿sí? Yo creo que todos hemos sentido dolor, yo creo que todos alguna vez hemos sido heridos, ¿sí? Todos alguna vez hemos sido heridos. Vuelvo y repito, en lo físico, en lo sentimental, en lo económico, hemos tenido pérdida. ¿Y saben qué? Permítame decirles, usted pronto se va a asombrar, pero déjeme decirle, Dios está detrás de cada situación que le ha sucedido. No podemos decir otra cosa. Nos haya dolido, nos haya traído un bien, Dios está detrás de cada situación.
Y Él sabe por qué lo ha permitido. ¿Qué dice el texto? Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Que no me han pagado el sueldo. Dios es soberano. Dios sabe eso. Le dieron un aumento de sueldo. Dios es soberano. Dios sabe por qué. Lo robaron. Oí que al hijo de un hermano, aquí me reservo su nombre, lo atracaron y le dieron una puñalada. Dios está detrás de cada situación. ¿Sí? Que usted recibió un premio, un reconocimiento en la empresa. Dios está detrás de cada situación. Y Dios sabe por qué lo permite. Entonces, debemos preguntarles más bien, como dijo alguien, ¿para qué, Señor? ¿Para qué esta situación? ¿Qué estás tratando de decirme? Le dijeron a usted, mire, aquí está su carta, muchas gracias. Y el lunes ya usted dice, ¿qué hago? Como me dice un hermano, yo después del desayuno quedo libre. Hermanos, Dios está detrás de cada cosa. Pero les voy a decir algo, Dios nos ama. Estamos aquí porque Dios nos ama. Créanlo, Dios nos ama. Diga, Dios me ama. Sí, Dios me ama. ¿Y pero por qué me sucede esto? Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hablemos, preguntémosle a Dios. Yo no sé si esto fue cierto, ¿no? Pero si fue una fábula o un cuento, pero tiene una lección bien interesante. No sé si fue cierto. La ve uno en internet y uno no tiene que decirle amén a todo lo que usted ve en internet, ¿no? Pero hay una historia de un hombre que era el siervo de un rey, era el paje de armas, era el que llevaba la munición y el arma y salían a cazar. Y esto fue creo que en África. Entonces salió con aquel señor que era como el cacique de la aldea, de la tribu. Entonces fueron. Y él siempre lo acompañaba. Él tenía temor de Dios y él conocía de Dios. Y bueno, entonces resulta que un día el cacique accionó mal el arma y se voló un dedo. Creo, no sé si fue el pequeñito este. Fue uno de los dedos. No sé de cuál más. Entonces cuando él llegó, ese día no había ido el cristiano, el criado, el siervo de aquel hombre. Entonces le mostró y él le dijo, Señor, pues dele gracias a Dios por todo. ¿Cómo se le ocurre a usted? Me acabo de volar un dedo y yo dije dándole gracias a Dios, pero ¿qué le pasa? Y le dio tanta ira que lo mandó a la cárcel. Y lo mandó a la cárcel, allí lo tuvo varios días. Y él en la cárcel él decía, bueno, pues Dios, gracias porque esta es tu buena voluntad. Así lo has querido. Punto. Pasaron los días. Se fue el cacique otra vez de casa. Y resulta que una tribu caníbal lo cogió. Y lo alistaron, lo capturaron, y lo alistaron y ya lo tenían en la hoguera para hacer un asado humano, sancocho. Ya lo tenían listo para echarle muela. Cuando uno de los que estaban participando en el ritual, como él lo tenían amarrado, vio que le faltaba un dedo. Vio que le faltaba un dedo. Y de una vez estaban todos allá, dando vueltas así. ¡Ey! ¿Qué pasó? Le falta un dedo a este señor. Entonces dijeron, quietos, no lo podemos eh, comer, darnos ese gusto. Y ellos tenían ese principio.
porque ese dedo significaba que de pronto una enfermedad había perdido, y no sé si era muy orgulloso, si no comían cosa amputada ni nada de esas cosas, cuerpo amputado. Entonces lo soltaron. Y el hombre dijo, no, esto sí. Llegó allá a su aldea y entonces se entrevistó con el cristiano y le contó. Y él le dijo, ¿se da cuenta? Yo le dije a usted, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios de que usted se voló ese dedo. Si no hubiera sido por eso, no estaría aquí. Y él dijo, bueno, y en el caso suyo que yo lo mandé a la cárcel, que dijo, pues yo también le di gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios porque yo era el que siempre lo acompañaba a usted. Entonces a usted lo ven sin el dedo, lo sueltan. Y a mí me ven completico, me hubieran sancochado. Y yo lo leí en internet, búsquelo a ver si aparecen más datos, alguna biografía. Lo he leído ya varias veces, pero tiene sentido. ¿Cuántas veces lo que yo les conté el viernes, y no se lo voy a contar a ustedes, no se lo voy a contar, lo que me pasó a mí en días pasados que estaba resolviendo aquí un asunto y se me olvidaron las llaves y por olvidárseme las llaves tuve una solución que me cayó de perlas. ¿Cuántas personas? Y por favor, si quieren, los que les gusta el internet, entren a internet. Hay una reunión que hicieron, se lo digo a los que no lo han oído, porque los que ya han oído van a decir, ¿qué tipo tan cansado otra vez con esa historia? Pero entre a internet y busque las personas que libraron sus vidas eso fue septiembre 2001, ¿sí? Las personas que no perdieron su vida ese día. Y yo leí varios casos. Uno estaba desayunando y se echó el chocolate encima. ¡Ah! ¡Qué rabia, hombre! Y tenía que llegar temprano hoy a la oficina y entonces le tocó cambiarse y eso lo retrasó y le hizo perder el tren, el transporte y todo lo demás. Cuando llegó tarde, ya la torre estaba impactada, estaba, mejor dicho, y fueron los que se desplomaron y murieron. A el otro, entonces, estaba en la oficina y le cogió un dolor de cabeza espantosísimo y dijo, no, me toca irme para la droguería. Y se fue para la droguería a buscarse una pastilla y fue otro los que no. Otro, cuando llegó a coger el metro, ya el metro había salido. ¡Ay, qué rabia, hombre! Me van a echar hoy del trabajo, pero mire que no sé qué. Hay varios casos. La Biblia dice, Dios hiere, pero Dios también sana. Cuando hiere lo hace con propósito. Por eso les digo yo que Dios está detrás de cada situación y tenemos que aprender a verlo detrás de cada situación y decirle, Señor, no fue tu buena voluntad, Dios. La que le conté qué día. Aquí está Miguel que puede dar fe. Iba a hacer una vuelta y cuando iba llegando, bueno, cuando antes de salir dije, ay, el paraguas. Ay, se me olvidó, pero va a llover, mejor me devuelvo por él. Y me devolví por Paraguas y cuando iba llegando a la avenida, pasó el bus. Ay, Dios mío. Pero dije, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ah, llegué ahí con el paraguas, dije yo, si no me hubiera devuelto por el paraguas. Y llegué y me paré ahí. Cuando llega Miguel en una camioneta hermosísima, último modelo, automática. ¿Para dónde van? Entonces le dije, no, voy aquí a la 26 a Catastro. Camine que voy por ahí. Yo más contento. No me cobró. No me tocó subirme por la puerta atrás, ofrecerle el billetico de 1.000, a ver si me llevaba más barato. ¿Sí? Se casó con Sarita, pero bueno. Hermanos, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios hiere, pero Dios también sana. ¿Cierto? Muchas veces vemos al Señor hiriendo a alguien y Dios no lo hace porque Él es masoquista y Él se deleita viendo sufrir a los demás. No. Eso es una depravación del ser humano. Eso es una perversión, una aberración del ser humano. Ver que están maltratando a otro y se alegra. Y si es su enemigo, uy, no.
Dios no siente placer. Él lo hace con un propósito. Pero ¿saben qué? Él lo hace porque quiere formarnos. Porque nos está formando y nos está haciendo a su imagen. ¿Cierto? Hermanos, a veces llegan enfermedades a nuestra vida. Pero es mismo quien Dios también lo ha permitido, pero también Dios nos cura. En la Biblia encontramos muchos casos de personas que fueron heridas con propósito, pero después dieron gloria a Dios. ¿Sí? Hay un caso, por ejemplo, claro, hablo de mucho, ¿sí? Pero, ¿recuerdan ustedes de Naamán el sirio? ¿Cuál era la enfermedad de este hombre? Era leproso. Me puse a buscar, le di así en internet, Naamán el sirio leproso. Y entonces hicieron dibujos y cosas. Y hay un señor allá metiéndose en el agua con unas llagas aquí y nomás de verlas, ¿sí? Pero es que una cosa es ver en otro y otra cosa es, ¿sí? Eran heridas. Lo que dice el término de lepra, eran heridas en la piel. Y él las tenía por su cuerpo. Y Dios permitió que este hombre fuera leproso, porque después Dios hizo la sanidad. Después Dios obró el milagro. Aquí, en el caso de Job, nos cuenta la palabra del Señor que Job fue herido. Dios le dio permiso a Satanás. Escuche, Dios le dio permiso a Satanás. No es que Satanás anda ahí como una rueda loca. No, Dios le dio permiso a Satanás para que lo hiriera. ¿Y cómo lo trató? Imagínense ustedes. Primero viene y le quita sus hijos, que lo que más llega a querer un ser humano es sus hijos. Le quita después lo material. En todo lo material le quitó todo lo que él tenía. Fue Satanás e incitó a otros ejércitos, caldeos y yo no sé quiénes más, y arremetieron y vinieron y los destruyeron, les quitaron todo. Después de eso, Satanás viene y lo hiere con una sarna maligna en todo su cuerpo. ¿Sí? Era una sola llaga todo su cuerpo. Terrible. Dice que cogía un tiesto de barro para rascarse. Era tanta la comezón. Eso era desesperante. Dios a mí me sanó, creo que lo conté, de una alergia. Yo no sé dónde cogí una alergia por el agua. Y nada más que por el agua. Y por el jabón también, por supuesto. Y entonces yo me bañaba, tendría 13, 14, 15 años. Y yo me bañaba y me empezaba por todo el cuerpo. Y yo lloraba. Yo lloraba. Era tan desesperante el dolor. Recuerdo que un día fuimos por allá en Ibagué a una población que se llama Piedras. Porque hay muchas piedras, pero hay un río por el lado del Tolima, como una hora de Ibagué. Y yo me metí allá y a mí se me olvidó cuando yo salí. Y yo oraba y yo lloraba y le pedía a Dios. Y en algún momento el Señor me quitó eso porque fui al médico y me daban era caladril. Hmm. Para bañarme al principio, ¿sabe qué? Primero me bañaba todos los días. Pero eso era impresionante. Entonces me bañaba día por medio porque no aguantaba. Después me bañaba cada 8 días así estuviera limpio. Después ya no aguantaba bañarme. Entonces yo cogía una toallita y con la toallita yo me limpiaba y era lo mismo. Pero no sé en qué momento Dios tiene misericordia de mí, no me acuerdo. Y Dios me sanó. Y gracias a Dios, esta mañana me bañé, ¿no?
Y ayer también, y bueno, Dios hiere, pero Dios también sana. Pero Dios lo hace con propósitos, ¿sí? Y Dios lo hace primeramente porque Él nos ama a nosotros. ¿Cómo sería entonces la enfermedad en Job? ¿De qué calibre? A mí me desesperaba esto, ¿sí? ¿Cómo sería Job que la piel le supuraba? Terrible. Entonces lo pierde absolutamente todo, queda en la mismísima calle, en la mismísima ruina, pero Dios sabía lo que él iba a hacer. Job no lo sabía. Job no lo sabía. Pero vuelvo y repito, Dios también sana. Y después de que pasó el tiempo, que yo creo que eso fueron semanas, mínimo fueron semanas. Porque nos dice en primer lugar que llegaron los amigos de Job para acompañarlo y se sentaron con él durante 7 días. Ya había pasado la cuestión. El tiempo que ellos duran ahí hablando y pasan los días y pasan los días. Dura semanas. Yo no sé si meses. Y él lo pierde todo. Pero llegó el momento en que Dios levantó su dedo, su mano de sobre Job y de pronto un día sintió Job que ya eso no le rascaba. Y después sintió que la pielecita se estaba como arreglando. Y se fue restaurando y volvió a recuperar la salud. Y fue lo primero que Dios le dio, la salud. Y después de la salud, entonces tiene Job, entonces ya vuelve a adquirir su semblante. Empiezan a venir otra vez sus amigos a saludarlo. Empieza el hombre a trabajar. Y empieza el hombre, tiene otra vez hijos e hijas. Y dice que las hijas de él eran más hermosas que las primeras. Y la hacienda y el ganado y todo lo que tuvo fue mayor que lo primero que tuvo. Fue más del doble. Y Dios lo restauró totalmente. Fue una cuestión de días, de meses, de años, creo yo. Y Dios lo sanó. Entonces es un Dios de contrastes, ¿cierto? A simple vista pareciera ser que eso hubiera sido un juego, pero es que Dios está probando el corazón de Job, ¿sí? Dios está probando el corazón de Job. Dios nos está dando un ejemplo de fe, de paciencia, de espiritualidad a todos los seres humanos, ¿sí? Hermanos, hay casos en la Escritura que Dios solamente está mostrando su fidelidad, su amor, su bondad, su poder, su grandeza, ¿cierto? Permítame mencionar y termino. En los días de Moisés, después de que sucedió eso de que salieron de Egipto, iban por el desierto y llegaron a un lugar y ellos iban muertos de la sed, pero una sed espantosísima. Cuando llegaron vieron un enorme pozo de agua y alguien vino a probarla y esa agua estaba dañada. Pero Dios sanó esa agua. Le dice a Moisés, Moisés clama al Señor, Moisés le muestra un árbol y le dice que eche ese árbol al agua y las aguas se endulzaron y todo el pueblo pudo beber. Fueron aguas potables que eran ingeribles, ¿sí? Hermanos, nos está enseñando Dios que Él es un Dios sobrenatural. Nos está diciendo que es un Dios que tiene control de todo. Ellos hubieran podido llegar allá a ese lugar, encontrar el agua y tomar, pero yo creo que nunca hubiera quedado registrado ese milagro. Nunca. Pero quedó registrado, Moisés lo registró. ¿Por qué? Porque allí Dios obró un milagro. Hermanos, a veces vienen tiempos de escasez, de necesidad, de enfermedad. De pronto ayer a nadie nos dolió nada. Y llevamos días que no nos duele absolutamente nada. Y el día pasó y como si nada.
Nos sentamos, comimos, buena comida, buen almuerzo, buen descanso y no pasó nada. Pero Dios permite que vengan días de escasez. Cuando uno ora y le pide a Dios, mira, hoy no tengo qué poner en la olla, y llega alguien y le entrega a usted un dinerito, le entrega a usted un mercadito, le provee. Entonces usted dice, Dios mío, gracias. Y lo dice usted como con un sabor especial, con un acento especial, y como que usted se le, dice Farid, se le aguarapan los ojos, ¿cierto? Hermano, Dios es muy grande. Pero son esos momentos donde vemos la fidelidad de Dios, el amor del Señor. Dios hiere y Dios también sana. Gracias al Señor. Un Dios de contrastes, ¿cierto? Un Dios de contrastes. Pero ese es el Señor. Y yo me siento muy gozoso por ese Dios tan lindo y tan maravilloso que tenemos. Que vengan pruebas, que vengan dificultades, enfermedades. Ore a Dios, clame al Señor. ¿Sí? Que Dios lo guardó, le guardó a usted la vida de un accidente, de algo peligroso. Dele gracias a Dios. ¿Cuánto hace que no le da gracias a Dios usted por el trabajo que tiene? Ayer alguien puso en Facebook, qué pereza, me tocó trabajar este fin de semana. Yo le iba a responder, pero dije, no voy a responder esas tonterías. ¿Cuántas personas están haciendo fila para un trabajo? Y alguien tiene la inmadurez de decir, qué pereza, me tocó trabajar. ¿Cuántos quisieran tener pereza todos los días, cierto? Pero tener trabajo también. Uy, otra vez pollo. Pero si ayer antier comimos pollo. Ay, yo no quiero eso. Bendito Dios, gracias porque lo tenemos. Termino con este ejemplo que llegó a mi mente. ¿Han visto ustedes un cuadrito? Lo venden por ahí en Chapinero. Es un afiche donde, me acuerdo de poquitos casos, no voy a mencionar sino dos, donde es un cuadro de una comunidad en África, de cualquier lugar y de muchos lugares en África, donde los zapatos de un niño es una botella de Coca-Cola de esas grandes, la parten por la mitad, le meten dos cordoncitos y se lo amarran al pie a manera de sandalias. Esos son sus zapatos. ¿Ustedes creen que lo hacen por vender afiches? No. En la misma foto hay un niño bañándose con el chichi que sale de una vaca. Y en una de las brigadas médicas estaba el doctor Jonker y se quedó mirando eso cuando lo veo yo llorando. Y me dice, Hernando, yo estuve en África y esto es tal cual usted lo ve ahí, es allá. Así, cada una de las cosas que usted ve ahí, yo las vi allá en África. Y usted abre el cajón y saca 4 o 5 pares de zapatos y que yo no tengo que ponerme hoy. No. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Padre, te doy gracias por ser tan bueno, tan precioso, tan hermoso con nosotros, Dios. Padre, te doy gracias, Dios, de pensar lo bueno, lo precioso que eres tú, aún a través del dolor, por herirnos. Gracias, Dios, por la pérdida, por la escasez. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito y eterno Padre. Gracias, Señor. Padre, creo que hoy se nos ha ampliado un poco más el marco en lo que es en nosotros conocerte a ti, Dios. Porque entendemos que tú hieres y que tú sanas. Que tú endureces pero ablandas. Señor, Señor, gracias. Porque has seducido nuestro corazón con tu amor y con tu presencia.
porque hoy hemos caído rendidos a tus pies ante tu amor, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias a Dios por su trabajo, por esos zapatos, por el vestido y el abrigo, por lo que pudo desayunar, porque pudo pasar una noche en paz. Siga orando. ¿Sabía usted que en Corea han incrementado los suicidios por el temor a una guerra? Hay gente que se está quitando la vida. Pero nosotros anoche dormimos bien. Dios nos cuidó. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios por el corazón duro de su jefe. Dígaselo. Porque no le han pagado su salario, porque no le han abierto puertas de trabajo. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor por el corazón duro de su esposo, de su esposa, de sus hijos.
la eternidad. Tú eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios. En los cielos tú eres Dios. De los mares eres Dios. Sobrenatural. De la tierra eres Dios. Mi sustento eres Dios. Siempre eterno eres Dios. Sobrenatural de mi vida. De mi vida eres Dios. De los cielos eres Dios. De los mares eres Dios. Sobrenatural. De los cielos eres Dios. Mi sustento eres Dios. Siempre eterno eres Dios. Aplauda al Señor. Él merece un mejor aplauso.